en el electroencefalograma, ¿cierto? Yo les voy a poner a ustedes un trazado eléctrico y ustedes tienen que decirme qué tipo de montaje presenta ese paciente. Lembren que tenemos, les voy a poner algo así, similar, no les voy a poner el trazado como tal, sino solo los entrada y salida, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, dice FP1, F3, F3, C3, C3, P3, P3 o 1. ¿Qué montaje es este? Tenemos tres montajes. Tenemos un montaje longitudinal, un montaje transversal y un montaje referencial. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el montaje es un montaje longitudinal. Esas son las tres posibles respuestas. Para que no me coloquen horizontal, no me coloquen de arriba abajo, no es longitudinal, transversal o referencial. En este caso dijimos, tenemos FP1, F3, ¿cierto? F3, C3, C3, P3. ¿Qué significa? Que va desde el lado izquierdo, el FP1, ¿sí? FP1 va al F3, del F3 va hacia atrás, ¿sí? Entonces, este montaje es un montaje longitudinal. Si nosotros nos fijamos en la cabecita acá, tenemos FP1, F3, F3, C3, C3, P3. ¿Sí o no? Así como sale ahí, FP1, F3, F3, C3, C3, P3. Entonces, ¿cómo es este montaje? Longitudinal. Si les pongo FP1, F7, F7, T3, T3, T5, T5 o 1, ¿qué montaje es? También longitudinal. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Ok, entonces, ese es un tipo de montaje longitudinal. Probable respuesta. Otra probable respuesta es que el montaje sea transversal. ¿Está bien? Transversal, no horizontal. ¿Está bien? Transversal. ¿Sí? La dirección es horizontal, pero no se dice horizontal, se dice transversal. ¿Está bien? ¿Cómo es un montaje transversal? Que va en este sentido transverso. FP1, FP2. Aquí sale F1, F2, pero puede ser FP también. FP1, F2. O puede salir F7, F3, F3, FZ, FZ, F4, F4, F8. ¿Entendieron? Y sería un montaje transversal. ¿Está bien? Que la dirección sería entonces en este sentido. Por eso es que muchos se confunden y dicen montaje horizontal. ¿Está? Pero el nombre es transversal. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Cómo sería este entonces? Vamos a ponerlo en valores de letras. FP1. FP2. ¿Cuándo mistura o parte? Ah, sí, no, a veces sí, pero en otras ocasiones no. Porque en este caso, por ejemplo, en la segunda línea puede ser F7, F3. ¿Sí? No, ambos son impares. ¿Está bien? Solo que están siempre en el sentido transverso. ¿Bien? Acá sería el siguiente. F3, FZ, FZ, F4. ¿Sí? Y así. F4, F8. ¿Entendieron? Ese es un montaje transversal. ¿Qué es un montaje? El siguiente sería el montaje referencial. Referencial sale de diferentes formas. ¿Está bien? Referencial puede ser FP1 a 1, FP2 a 2, ¿sí? F7, ¿F7 con quién? Con T3. No, con A1, todos con A1. Los izquierdos con A1, los derechos con A2. ¿Sí? Entonces, F8, ¿con quién? A2. ¿Sí? Puede salir así o puede salir también así. FP1, A1,
F7, A1, todos los A de un lado, los A1 de un lado y los A2 del otro. O puede salir intercalado, A1, A2, A1, A2, A1, A2. ¿Ah? Sí, si tiene la letra A es de referencial, porque es hacia las referencias auricular izquierdo y auricular derecho. ¿Entendieron? En otros es mucho más fácil, que lo van a ver en el electroencefalograma también, que aparece así. En ese es mucho más fácil. Pero obviamente que ese yo no se lo voy a colocar, pero se lo digo para la vida, que aparece así, FP1, Ref, 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 Ref. O sea, imagínate. Sí. Sí. Ese es el que va a caer en la prueba. Pero ahí yo no le voy a caer, le voy a salir así. Sí. Entonces, ¿qué es el trabajo de ustedes? Identificar si es longitudinal, si es transversal o si es referencial. ¿Está bien? Sencillo. Punto llevado a un show. ¿Sí o no? ¿Está? Otra posibilidad. Aplicaciones clínicas de la electroneuromiografía, potenciales evocados y potenciales evocados visuales o auditivos. Déjenme ver aquí, ¿dónde tenemos eso? Esto también, vean. ¿Cómo identificar? Esta es una pregunta segura, la de los tipos de montaje, pero también les puede salir cómo identificar dónde está el foco de epilepsia en un electroencefalograma. Yo les pongo la imagen del electroencefalograma y ustedes me dicen dónde está el foco de epilepsia. ¿Entendieron? El foco de epilepsia, ¿dónde se encuentra? En aquel canal donde uno de los electrodos sea tanto entrada como salida. ¿Está bien? O sea que esté afectada la entrada y está afectada la salida. ¿Está bien? Ahí entonces sería el foco de epilepsia. ¿Entendieron? Ok. Potenciales evocados. Las características de los potenciales evocados. Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. ¿Qué indica cada una de estas ondas? ¿Cómo se produce cada una de estas ondas? O sea, ¿por qué se produce? ¿Dónde llega? Si les digo, en un paciente encontramos que llega hasta la onda 5. ¿Dónde se encuentra la lesión? Entonces la lesión se va a encontrar en el siguiente, ¿está bien? A nivel del núcleo o cuerpo geniculado medial. ¿Entendieron? ¿Entendieron esa pregunta? ¿Ah? No, si yo les digo, tenemos un paciente que presenta potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y esta aparece hasta la onda 5. Y yo les puedo preguntar, ¿dónde se encuentra la lesión o probable lesión del paciente? No puede ser en la 5 porque la 5 está. Tiene que ser en la siguiente. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ah? Sí. Les digo, evaluamos un potencial evocado auditivo de tallo cerebral que reporta que el paciente presenta hasta la onda 5. ¿Dónde está probablemente la lesión de este paciente? En el núcleo geniculado medial. ¿Por qué? Porque si aparece hasta la onda 5 significa que hasta ahí está bien. ¿Entendieron? ¿Sí? La otra forma que les puedo preguntar es ¿dónde se evalúa o qué evalúa la onda 3, por ejemplo? ¿Qué me evalúa la onda 3? ¿Sí? Entonces, ahí sí le estoy preguntando qué significa la onda 3. Ahí sí en el punto, si no sería la siguiente. ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Déjenme ver aquí. Electromiografía. Esto es otra pregunta segura. Van hasta ahora 2, las otras son probables. Pregunta segura. Que ustedes me identifiquen, según la electroneuromiografía, qué patología puede estar presentando el paciente. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que tenemos un paciente con una electroneuromiografía que reporta una patología neuropática o una neuropatía hereditaria
¿Cuál es la posible enfermedad? Una neuropatía hereditaria. No, diabetes. Ah, no, no, no. Aquí vean. La electroneuromiografía se puede usar en estas condiciones. Por pacientes con lesiones traumáticas, un accidente de tránsito, un accidente con un arma que se lesionó un nervio y puede generar entonces, o podemos hacer una electroneuromiografía. Podemos hacerla en pacientes con neuropatías periféricas. En el caso que yo les dije, tenía una neuropatía periférica hereditaria. Las neuropatías periféricas se dividen en dos: adquiridas y hereditarias. ¿Sí? Las adquiridas, ¿cuáles son? Guillain-Barré, alcohólica, sífilis, déficit de vitaminas, por fármacos, diabetes, Hanseníasis, ¿qué hablan ustedes? ¿Sí? Intoxicaciones por metales pesados, por drogas, todo eso produce neuropatías periféricas adquiridas. Y las hereditarias se llaman así, neuropatías hereditarias sensitivo-motoras. ¿Está bien? De estas neuropatías hereditarias sensitivo-motoras hay más de 350. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las que yo les dije que son las más comunes? Son 3. Una de ellas se llama Dejerine-Sotas. Dejerine-Sotas. La otra se llama Charcot-Marie-Tooth. Charcot-Marie-Tooth. Y la tercera se llama insensibilidad congénita al dolor. ¿Sí? Como les digo, hay más de 300. Estas son las más comunes: Dejerine-Sotas, Charcot-Marie-Tooth e insensibilidad congénita al dolor. ¿Entendieron? Entonces, son también neuropatías periféricas, solo que no son adquiridas, son hereditarias. ¿Ah? No, es una posibilidad. Si yo les digo que la electroneuromiografía reporta un patrón neuropático por una probable enfermedad hereditaria, son una de esas 3. Si yo les digo por una probable patología adquirida, puede ser diabetes, puede ser Hansen, puede ser sífilis, puede ser cualquier cosa. Claro. No, de cada una tienes que enfocar en otras. Vamos para allá. Si yo les digo que el paciente tiene una enfermedad, una miopatía, la electroneuromiografía reporta un patrón miopático. ¿Qué es patrón miopático? Una enfermedad muscular. En los patrones miopáticos tenemos 3 posibilidades. Tenemos muchas. Yo les dije solo 3. ¿Está bien? Puede ser una distrofia muscular de Duchenne, entonces muscular, miopatías, enfermedad muscular, Duchenne, se llama así, distrofia muscular de Duchenne. La otra se llama distrofia muscular de Becker. Y la otra se llama distrofia muscular de Thompson. No sé cómo se escribe Thompson. Ah. ¿Por qué? Ah. Sí, bueno, lo que pasa es que yo lo voy a examinar, ¿son ustedes? Sí. ¿Ah? No, ya vamos para allá, no se estresen. Ya vamos para allá. Ahora, si yo les digo, entonces, si en la electromiografía reporta una patología miopática, ¿sí? O una enfermedad neuromuscular, muscular, entonces es una de estas 3. Si la electromiografía reporta un daño en las motoneuronas, vamos con las motoneuronas, ¿verdad? Un daño en las motoneuronas, ¿qué puede ser? ¿Qué patologías afectan a las motoneuronas?
la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal. ¿Sí? Pronto. Esclerosis lateral amiotrófica y atrofia muscular espinal. Pode colocar só assim? ¿Ah? Pode colocar só a mil ela ou você vai querer que escreva tudo? Es mejor que escriban todos. Mejor que escriban todos. Esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué tan difícil es eso? No. ¿Sabes qué estuve viendo en algunos exámenes que pregunto eso? Que colan. Entonces tú, por ejemplo, tú le colas a Caguana, le dices, vamos a poner un ejemplo. Tú le dices, pues a ti no. Caguana, yo sé que está atrás de ti. Y tú le dices, Ela. Entonces, como él cree, como yo sé cree que es en castellano, pone en castellano ella. O sea, no tiene ni idea de lo que está hablando. No tiene ni idea. Entonces escribe E-L-L-A. Porque es en castellano. Entonces, por eso, ¿sí o no? Es absurdo. Sí, mira, ¿cuál es la 3? Ella. ¿Sabe qué significa? No tiene idea de lo que significa. Solo fue que coló. ¿Entendieron? Entonces... Mas ninguém aqui faz isso não, doutor. ¿Ah? Ninguém aqui faz isso não. No, ninguém. Eso es seguro que es cola. Eso es seguro que es cola. Porque si supiera lo que significa, no escribe ella. ¿Sí o no? ¿Ah? É esquerda e direita. Puede ser. Entonces, nada de abreviatura. Toda la palabra completa. Porque así no tiene la posibilidad de que ella. ¿Qué significa ella? No. Todo completo. ¿Ah? E fica bom, ame ela. Sí, fica bom. Sí, pero si no van a escribir otra cosa. No, todo completo. ¿Entendieron? Ahora, si yo les digo que la electroneuromiografía reporta una alteración en la placa neuromuscular o en la placa motora, ¿cuál es la más común de esas? Miastenias graves. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces está fácil. Dependiendo de lo que reporte la electroneuromiografía, así va a ser la probable patología del paciente. ¿Por qué les quiero que entiendan esto? Porque quiero que entiendan que la electroneuromiografía no les va a decir la enfermedad. La electromiografía les va a decir la patología probable. Les va a decir enfermedad de la placa motora, enfermedad muscular, enfermedad neurológica probablemente hereditaria, neuropatía probablemente adquirida. ¿Entendieron? Eso es lo que reporta la electroneuromiografía. Y a partir de eso ustedes deducen. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno, les puede salir, eso es seguro, eso del que dije ahorita, o les puede salir de las aplicaciones clínicas de los potenciales evocados visuales. Salud. Y la aplicación clínica de los potenciales evocados auditivos. Déjenme, voy al inicio, para que aquí sí ya comencemos. Estábamos solo hablando de eso. Okay. ¿Dónde se realiza la punción lumbar? Entre L3 y L4, preferentemente, no es exclusivo, pero sí. ¿En qué tejidos tenemos que atravesar para realizar la PL? Tecido subcutâneo, ligamento supraespinoso, infraespinoso, amarillo, normal y aracnídeo. ¿Ah? Sí, sí, así. Essa aí você não deixa cair no chão, não, né, doutor? Sí. Anestesia les enseñaron eso también. Por isso que a gente sabe. ¿Ah? Aquí. Jogar no chão. Sí. Maldade. Es lo mismo. Es lo mismo. Ele falou que dava pra gente fazer a função lombar. Es lo mismo. Mas a parte vai ali da rata. ¿Ah? Vai ali. Sí, el bueno solo que es riesgo. Só mudar assim. Se puede hacer, solo que es riesgo. ¿Ah? ¿Cayó en la prueba? Bueno, vamos, aquí. ¿En qué patologías vamos a realizar función lumbar? Vamos a obtener líquido cefalorraquidiano.
neuroinfección, desmineralizantes, degenerativas y tumores. ¿Está? En esas condiciones vamos a obtener entonces líquido cefalorraquidiano. Esto no. Esto ya les dije cómo les va a caer esta parte. Ondas y ritmos en el electroencefalograma. Durante la vigilia, alfa, beta, durante el sueño, teta, delta, y las ondas mu que aparecen también durante la vigilia y el sueño, las ondas mu y las ondas lambda. ¿Está bien? ¿En qué zonas aparecen y cuáles son las características de estas ondas? De estas ondas les voy a preguntar cómo se llama la onda y los hertz. ¿Está bien? Los hertz, no les voy a preguntar el voltaje. Esto que dice de 5 a 10 microvoltios, de 20 a 60 microvoltios, esto no. Les voy a preguntar los hertz. ¿Está bien? Cuando decimos en hertz que son ondas alfa, ¿de cuánto a cuánto son las ondas alfa? De 8 a 13. ¿Sí? Ondas beta, Mayor que 13. 14 a 21, mayor que 13. Ondas delta, menor de 4. ¿Sí? Y teta de 4 a 7. ¿Está bien? Eso tienen que saberse. Ok, las ondas durante el sueño. Vean, en el sueño tenemos, en el estadio 1 y en el estadio 2 del sueño tenemos actividad teta. En el estadio 3 y en el estadio 4 tenemos actividad delta. ¿Sí? Ahora, en el estadio 2 lo diferenciamos porque en el estadio 2 aparecen los usos del sueño, fusos o fusiformes, y aparecen las ondas del vértex. ¿Está bien? A estos dos, a la unión de los fusos con las ondas del vértex, se les llama complexos K. ¿Está bien? Y aparecen otras ondas también en el estadio 2 que se llaman post. ¿Está bien? Pero son más comunes en adultos. ¿Está bien? Y estas ondas, excepto los post, los complexos K, pueden permanecer en un poco rango hasta el estadio 3 del sueño. ¿Sí? Aparecen en el estadio 2, vean que aparecen en el estadio 1 incluso, pero esto es muy raro. Entonces esto por eso yo les digo que no, porque es raro que aparezcan en el estadio 1. Generalmente aparecen en el estadio 2 y se prolongan hasta el estadio 3. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? Para saber si es el 2 o el 3. La actividad de base que tenga. Este tiene complexos K con actividad de base teta. Este tiene complexos K escasos con actividad de base delta. ¿Está bien? Y el estadio 4 tiene actividad de base delta sin complexos K. Y el estadio 1 tiene actividad de base teta sin complexos K. ¿Sí? ¿Todo claro en eso? ¿Por qué se les llama ondas del vértex? Vean, son ondas trifásicas, o sea, de 3 fases, positivo, negativo, positivo y negativo, que aparecen en las regiones centrales. Ven aquí, C3, C4. Y los fusos también C3, C4. ¿Dónde es C3 y C4? En esta zona. Esta zona es la parte más alta del cerebro, por eso se le llama vértex. ¿Está bien? De vértice viene la palabra. ¿Está? ¿Lo vimos? Características de los potenciales. Electroneuromiografía, ya saben que les voy a preguntar de ahí, los diferentes patrones y qué patologías están en cada uno de esos patrones. En tomografía, les voy a preguntar, ya saben, de tomografía y de resonancia van a salir 2 preguntas. Ya llevamos hasta ahora 4 preguntas. Sí, 2 preguntas, ¿está bien? Entonces, de tomografía y de resonancia les van a salir 2 preguntas. Una de las preguntas, yo les voy a poner la imagen y ustedes me van a decir qué patología tiene el paciente. Esa va a estar impresa en su examen. Va a salir la imagen, una cosa ahí, y ustedes me van a decir el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión aquí, que es un tumor, no solo van a escribir tumor. ¿Está bien? Tiene que ser ¿dónde? Tumor frontal, tumor cerebelar, tumor
de tallo cerebral. ¿O qué otro? O cerebral. ¿Está bien? O sea, parietal, ¿dónde está el tumor? ¿Está? No solo escribir tumor. ¿Ah? Y el lado. En caso de que se pueda identificar el lado. Si es una sagital, no vas a poder identificar el lado. ¿Está bien? Pero tienes que escribir dónde está ubicado. O sea, si es un tumor, o por ejemplo, si es, ¿qué otra posibilidad? Una hemorragia. Entonces, hemorragia. ¿Qué tipos de hemorragias tenemos? Tenemos 3 posibilidades. Hemorragia subaracnoidea, parenquimatosa y intraventricular. O la otra posibilidad es que sea un hematoma como subdural o epidural. ¿Sí o no? Esas son las posibilidades que tenemos. Que sea una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia intraventricular, o un hematoma subdural o un hematoma epidural. ¿Sí? La otra imagen que la voy a proyectar, así como están estas aquí, proyectadas, va a ir una proyección para la batería A y otra proyección para la batería B. Recuerden que siempre son 2 baterías, A y B. ¿Está? En la otra pregunta, ustedes tienen que describir todo el auto. ¿Está bien? Tipo de estudio, tipo de corte, tipo de ventana, si es una tomografía, tipo de ventana, si es una resonancia, ponderación. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Dónde se ubica la lesión? Los efectos que causa y el diagnóstico. ¿Sí? En esa les voy a decir de nuevo, si tienen un solo error de los 7, chis. ¿Por qué también? Porque la probabilidad de colar es alta. Entonces, si logran colar los 7 ítems, perfecto. Ahora, si colan 6 y se le faltó 1, chis. Aí vai ser, tipo assim, ou ressonância ou tomografia e imagem. ¿Ah? Vai ser ou ressonância ou tomografia e imagem. Sí, Ou esse é só tomografia. No, o una de las dos. Cualquiera de los dos puede ser. Tanto la que va a estar impresa en el papel puede ser una tomografía o una resonancia. Como la que va a estar en la proyección puede ser una tomografía o una resonancia. Pueden ser 2 tomografías o pueden ser 2 resonancias. ¿Sí? Eso es variable. ¿Entendieron? ¿Sí? O sea, tienen que aprenderse esos 7 ítems. Porque tampoco salen y yo no les digo los ítems. Les dejo la línea en blanco. Y ustedes empiezam a escrever. Está? Se liga. Na ressonância, o senhor poderia pôr o tempo de repetição para a gente saber qual que é a ponderação? No. Ah, professor. No. Te puede salir otra pregunta dándote tiempo de repetición y que tú digas cuál es. ¿Está bien? Pero en la imagen no va a salir eso. ¿Está bien? El enfoque de una tomografía o de una resonancia, ya lo dijimos. ¿Qué es el enfoque? Estos 7 ítems que estuvimos hablando. Tipo de estudio, tipo de corte, tipo de imagen, todo eso. Ese es el enfoque de una tomografía. La anatomía, yo les dije que no les voy a preguntar anatomía, pero igual tienen que saberla porque a la hora de describir esto, tienen que decirme dónde se ubica la lesión. En la línea media, en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, izquierdo o derecho, ¿sí? Ok, entonces, esto. Esto, por ejemplo, si le sale esa imagen, entonces, ¿qué tienes que poner? Aneurisma de la arteria cerebral media. ¿De qué lado? Izquierdo. ¿Sí? Ahí. Aneurisma de la arteria basilar. Ahí no izquierdo o derecho nada, porque solo hay una. ¿Está? Ahí. Traumatismo craneoencefálico con fractura frontal y o solución de continuidad frontal izquierda, más hematoma intraparenquimatoso. ¿Sí? Doutor, as imagens que o senhor vai projetar e colocar na prova vai todas sair desse slide. Sí. Vai pegar de outro lugar. No. Puede que pegue una de otro lugar, pero claro.
Puede ser que sí. ¿Ah? Depende, qual lugar? Sí, no, pero es que son igualitas. O sea, es lo mismo. Si ustedes ven otro de otro lugar, es lo mismo. ¿Ah? No cambia en nada. Por ejemplo, ¿qué tiene este paciente? Una fractura frontal izquierda con un hematoma intraparenquimatoso, desviación de la línea media y colapso ventricular ipsilateral. ¿Sí? O sea, si les pregunto que me hagan el informe, el LEPRIN en castellano es informe, no es laudo, es informe. Yo no pregunto laudo, ¿está? Si les digo que me hagan el informe de esta tomografía, bueno, ya les dije que es una tomografía por ahí, empezando por ahí. Entonces, evaluamos una tomografía computarizada en corte axial, ventana, ¿qué ventana? Ventana cerebral o ventana de parénquima, en la cual se evidencia una solución de continuidad o una fractura, pueden decir fractura frontal izquierda con hematoma o hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Ipsilateral, desviación de la línea media, colapso ventricular y dilatación de los ventrículos contralaterales. Pronto. ¿Sí? Esta. ¿Sí? ¿Dónde está ese tumor? ¿Frontal o frontoparietal? ¿De qué lado? Derecho. Ya. Si le sale esa, ya saben qué es lo que van a escribir. ¿Está? Esta. Accidente cerebrovascular isquémico en cerebelo derecho, en el hemisferio cerebral derecho. ¿Está? Cerebelar. ¿Está? Y aquí esta en el izquierdo. Accidente cerebrovascular isquémico en el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Está? ¿Está? Esta. Doutor, tem que colocar se é crônico ou agudo? Sí. Sí que hay que colocar. ¿Ah? ¿Esto qué es? Un infarto crónico o encefalomalacia. Infarto crónico o encefalomalacia. ¿Está bien? ¿Dónde se ubica? Frontoparietal. Frontoparietal izquierdo. ¿Está bien? Okay. Les puede salir como diagnóstico o les puede salir como descripción de la imagen. ¿Está? ¿Cómo? Dilatación es vacua de los ventrículos ipsilaterales. ¿Está bien? Sí. Sí. Tú puedes decir un infarto crónico con encefalomalacia. ¿Está bien? Hemorragias. ¿Está bien? Como les digo, les puede salir como diagnóstico o les puede salir como informe. ¿Está? Este está facilito. Si no saben ¿qué es esto? ¿Ah? Sí. Este también está fácil. Mas esses passos eu tenho certeza que não vai. Puede ser. ¿Esto qué es? Eu já falei. Hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia. ¿Qué más? En resonancia, lo mismo. ¿Está bien? Les puede salir esto, que identifiquen cuando es una T1, T2, densidad protónica o incompatible. ¿Sí? Cuando decimos que es una T1, según los colores, blanco, negro y gris. ¿Está bien? Según ¿qué parámetros? Los tres que yo siempre les digo que son los más comunes para utilizar. Grasa, líquido suprarraquídeo y sustancia blanca. ¿Sí? Porque la sustancia gris es gris en todo. ¿Está bien? Entonces, sustancia blanca, líquido y gordura. ¿Está bien? ¿Qué es esto? Bueno, aquí es T2. Muy fácil. ¿Sí? ¿Esta qué es? Bueno, les puede salir también esta. Esta es la anatomía, esto ya saben. Puede salir una de estas. ¿Qué son estas?
T2. ¿Tipo de estudio? Ajá. ¿Qué ponderación? T1 con contraste. T1 con contraste. Sí mismo, no es una T2. Vean que el líquido es negro. La sustancia blanca es blanca. Media gris. Pero no es tan blanca. ¿Está? Este. ¿Qué es este? T2. Esta es T2. Y esta, T1. Así mismo. Na prova vai valer os chutes? ¿Ah? Na prova vai valer os chutes? Eu acho que não. Yo acho que no. Sí, acho que sí. ¿Esta qué es? T2. ¿Y esta? T2. T2. Líquido blanco también. ¿Sí? T2. T1 con contraste y densidad protónica. ¿Está? Esto, si le sale esto como diagnóstico, ¿qué dirían? Tumor. Tumor de tallo. Específicamente protuberancia, tumor de protuberancia. Pero si me escriben, ahí dice tumor cerebral, arriba. Pero eso es tumor cerebral para hablar en general. ¿Está bien? Pero eso es un tumor de tallo. ¿Está? No voy a escribir tumor cerebral y después me traen el slide. Doctor, ¿por qué en el slide decía tumor cerebral? Sí, porque era un slide general. ¿Entienden? Es un tumor de tallo, específicamente un tumor de protuberancia. Eu não quero escrever tipo, a cor da lesão, se ela é hétero. No, este es isointensa o isointensa en la parte superior e hipointensa en la parte inferior. ¿Sí? En la porción inferior. Pero no es heterogénea porque no está mixturado. Está mixturado. ¿Sí? ¿Diagnóstico? Tumor cerebral. Tumor cerebral. Tumor cerebral. Así mismo. Lacunar son pequeñitos. Sí, este tiene mucho. ¿Está bien? Esto es una esclerosis múltiple. ¿Está bien? Tipos de estudios. Resonancia magnética ponderadas en Stirfler. Stirfler. ¿Está? Les puede salir, está bonito para hacer un informe de esta. Stirfler y Fler. Isquémico. De isquémico les va a salir estas que son de densidad. De difusión. Las dos son en difusión DWI y ADC. Sí, las dos son de difusión, solo que esta es una forma de difusión que se llama DWI. DWI es que dicen ustedes, DWI. Y esta se llama ADC, coeficiente de difusión aparente. Aquí, ¿cómo evoluye una hemorragia? ¿Cómo evoluye una hemorragia en una tomografía? ¿Cómo se ve cuando es una hemorragia aguda, cuando es subaguda y cuando es crónica? ¿Cómo evoluye? Desde el punto de vista de las densidades, hiperdenso, isodenso e hipodenso. ¿Sí? Si es agudo es hiperdenso, si es subagudo es isodenso y si es crónico, hipodenso. ¿Sí? Esa es la evolución en una tomografía. En la resonancia solo les voy a preguntar si es agudo o hiperagudo del primer día y cuando es crónico. ¿Sí? En el T1 es isointenso cuando es hiperagudo, en el T2 es hiperintenso cuando es agudo. Entonces hiperagudo. Y en ambos, después del día 14, que ya se conoce como crónico, va a ser hipointenso en T1 e hipointenso en T2. O sea, todas estas variables intermedias no se las voy a preguntar. Se las voy a preguntar después del 14 y el primer día.
hiperagudo y crónico. ¿Está? Segura essa. No, es una probabilidad. ¿Esto qué es? Diagnóstico, hemorragia, subaracnoidea. ¿Bien? La clasificación de Fisher de las hemorragias subaracnoideas, se la tienen que saber. ¿Cayó? Bueno, suele caer. Y las etiologías. Las etiologías según la edad y según la topografía. ¿Está bien? Y finalmente, la escala de Hemphill. Vamos a ver aquí. Signos directos y signos indirectos de una trombosis venosa. Signos directos y signos indirectos de una trombosis. ¿Cuáles son los signos directos de una trombosis de seno venoso? Verificar o ver, olear el seno, el trombo dentro del seno. Y lo podemos olear de tres formas. Puede ser un seno hiperdenso, un seno isodenso o un seno hipodenso. ¿Sí? Y cuando le administramos contraste, ¿qué aparece? Signo del delta vacío. ¿Está bien? Que aparece cuando le administramos contraste a una tomografía. ¿Está? Y los signos indirectos son tres. ¿Cuáles? Edema, isquemia o infarto y hemorragia. Esos son signos indirectos de una trombosis venosa cerebral. ¿Está bien? Vean aquí el signo del delta vacío que estuvimos hablando. Es este con la administración de contraste. Y los hallazgos en resonancia. ¿Está bien? Los hallazgos en resonancia, Lenre. Es normal que en FLAIR y en T2 no aparezca nada en los senos. Si aparece una imagen de senos cheos, hiperintensos o isointensos, eso es sugestivo de una trombosis de senos venosos. ¿Está bien? Sin embargo, en el T1, lo normal es que aparezca una imagen isointensa. ¿Está bien? Entonces, en T2 y en FLAIR, lo normal es que sea una imagen de ausencia de flujo. Eso es normal. Lo patológico es que aparezca cheio, isointenso o hiperintenso. Pronto. Vamos a ver qué otras preguntas nos faltan. Ya dijimos 4, ¿verdad? Nos vamos a ABC. ABC que tiene otras cuantas preguntas. Ajá. ¿Ah? No, 4 preguntas. Primero, identificar los montajes. Identificar montajes. Segunda, aplicación clínica de la electroneuromiografía. Tercera, imagen con diagnóstico. Con diagnóstico. ¿Sí? Imagen con diagnóstico y la otra, imagen con informe. 4. Función les dije que es probable, pero seguro no. ¿Está? ¿Sí? De enfermedad cerebrovascular tenemos otras 3 que son, ya van 4, ahora faltarían 3. Faltan 3 más, perdón, que son seguras. Vamos a ir a esas, las que son seguras. Esta es la otra segura. Clasificación de los accidentes cerebrovasculares. Tenemos 5 clasificaciones de los accidentes cerebrovasculares, se los tienen que saber todos y se tienen que saber cuándo decir que es por una oclusión de grandes vasos, cuándo decir que es por una oclusión de pequeños vasos, o sea, los criterios de cada uno de ellos. Estos son los criterios para nosotros decir que se trata de una oclusión de gran vaso. ¿Sí? Yo le puedo decir, describa los criterios para plantear que un accidente vascular cerebral es de etiología por oclusión de gran vaso. Significa decir son estos 2. Los criterios, no todo esto, los criterios son estos 2.
¿Sí? Ahora, si le pregunto las características, es todo esto. Pero los criterios son estos dos. O es A o es B. ¿Está bien? ¿Cuál es el criterio A? Que tenga una oclusión mayor del 50%. ¿Sí? Criterio B, que tenga una oclusión menor del 50%, ausencia de otras etiologías y 2 factores de riesgo. Pronto. Respondida la pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo decir que es por cardioembolismo? El paciente tiene que ser cardiópata, tiene que tener características embolígenas, son isquemias de tamaño medio grande y de topografía cortical. ¿Bien? ¿Cuándo decir que es de pequeños vasos o infartos lacunares? Generalmente en el territorio de arterias perforantes, de la base del encéfalo, de la sustancia blanca profunda, y que miden por lo general menos de 15 milímetros. ¿Está? Cuando decimos que un accidente vascular cerebral es de otras etiologías o de otras causas, en pacientes en los cuales se han descartado las 3 anteriores. Ya descartamos la cardioembólica, ya descartamos que sea un infarto lacunar y ya descartamos que sea una oclusión de gran vaso. Entonces, en ese caso decimos que se puede tratar de otras causas. ¿Cuáles son esas posibles otras causas? Puede ser anemia de células falciformes, lupus, enfermedades mitocondriales, enfermedades genéticas, ¿sí? Enfermedades degenerativas. ¿Entendieron? En ese caso, entonces decimos que son otras causas. ¿Está bien? Vean aquí, displasia fibromuscular, alteraciones metabólicas, migraña incluso, malformaciones arteriovenosas. En esos casos, entonces, planteamos que son otras causas. Y cuando decimos que son de origen indeterminado, le llamamos de origen indeterminado cuando tiene estudios incompletos, cuando tiene más de una etiología, ¿sí? El paciente que es cardiópata y también tiene una aterosclerosis. Entonces, ¿cuál es? O es la cardiopatía o es la aterosclerosis. Como tiene más de una etiología, entonces decimos que es de origen indeterminado. ¿Están entendiendo? ¿Sí? O sea, les puedo preguntar así. Defina cuando planteamos que un ABC es de origen indeterminado. Por ejemplo, usted me va a decir por esto y por esto. ¿Sí? Más de una patología, estudios incompletos o estudios completos y aún no se entiende, no se sabe la causa. ¿Está bien? Origen desconocido con estudios completos. Esa era una pregunta segura, la clasificación de TOS. La otra segura es esta. ¿Está bien? La otra segura es esta. Saber cuándo o dónde se ubica, según su topografía, dónde está la oclusión de ese paciente. Si es en la arteria cerebral anterior, ¿qué características tiene una oclusión de la arteria cerebral anterior? Vean aquí dice. Tiene hemiparesia, tiene disartria, apatía, abulia, desinhibición, todo esto de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media en el segmento M1, vean que tiene hemiplegia. Por aquí vamos dando las diferencias. La cerebral anterior tiene hemiparesia, esto tiene hemiplegia. ¿Bien? En el segmento M2 y M3 vuelve a tener hemiparesia, pero aquí no tiene apatía, ni abulia, ni desinhibición. En la cerebral anterior tiene apatía, abulia y desinhibición. ¿Sí? Aquí no. Aquí tiene disartria, afasia, hemianopsia, sobre todo si es en el segmento M2. Va a tener hemianopsia. ¿Está bien? Si en el segmento M3 no tiene hemianopsia. Y en el segmento M4 también tiene los mismos de la M2 y M3, o sea, tiene hemiparesia. La única que tiene hemiplegia, ¿cuál es? En el segmento M1. ¿Está bien? En esta va a tener también hemiparesia, pero va a tener discalculia, disgrafia, agrafestesia y presencia de crisis epilépticas. ¿Está bien? Arteria cerebral posterior, ¿cuáles son las características?
de la clínica de un paciente con oclusión de la arteria cerebral posterior y del territorio vértebro-basilar. Compromiso cerebeloso, compromiso motor de las 4 extremidades, o sea, una cuadriparesia o cuadriplegia, puede ser una enfermedad, un síndrome de cautiverio. ¿Lembran el síndrome de cautiverio? ¿Sí? Puede ser compromiso del estado de conciencia, alteraciones del tallo. Entonces, aquí les quería decir, esta les dije que es segura, ¿está bien? Pero puede ser esta o puede ser, les voy a decir la otra, antes de irnos para acá. ¿Ah? Esta. O sea, dentro de esa misma pregunta, que les estoy diciendo que es segura, puede ser. Lembren que eso que estuvimos discutiendo ahorita era por un ABC isquémico, ¿cierto? Oclusión de la cerebral anterior, oclusión de la cerebral media, M1, media M2, media M3, media M4, o cerebral posterior, o territorio vértebro-basilar. ¿Está bien? Ahora, dentro de esa, puede ser también que en vez de pedirles yo que me describan o que diagnostiquen una oclusión o un isquémico, puede ser un hemorrágico. Si es hemorrágico, son estas. ¿Sí? Vean entonces, en este caso, perdón, puede ser frontal, que tiene, en este caso son hemorragias, vean, hemorragia frontal tiene estas características, parietal tiene estas. Yo normalmente no les pido que me describan, puede ser, pero normalmente no les pido, sino que yo les doy la descripción y ustedes me dicen cuál es el territorio afectado. ¿Está bien? ¿Entendieron? Yo les doy el cuadro clínico, ustedes me dicen, eso es una hemorragia frontal. ¿Sí? Eso es una hemorragia temporal, una hemorragia occipital. ¿Sí? O intraventricular, del putamen. ¿Está bien? Também entra, o senhor não é só occipital, entra esse também, putamen. Sí, sí, o sea, la pregunta puede ser de isquemia o de hemorragia. ¿Sí? Si es de isquemia, les voy a dar características de un isquémico, de la cerebral anterior, de la cerebral media, de la cerebral posterior o del territorio vértebro-basilar. Si es hemorragia, les voy a dar las características según dónde está la hemorragia: frontal, parietal, occipital, temporal, o putamen, o tálamo, o tallo cerebral, o cerebelo. ¿Entendieron? ¿Ah? ¿Cómo? Quando o senhor for fazer a prova, o senhor vai colocar no táramo do cérebro, o que mais? O que o senhor vai colocar? Eu não entendi. ¿Quién no está entendiendo? Não, eu agora, essa lá do senhor. Ah, ok, les dije. Esta pregunta les dije que es obligatoria. ¿Está bien? Son criterios diagnósticos de un ABC isquémico o un ABC hemorrágico. Si es un ABC isquémico, yo les voy a dar las características de lóbulo, de oclusión de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral posterior o del territorio vértebro-basilar. Si es una hemorragia, yo les voy a decir las características de una hemorragia frontal, parietal, temporal, occipital, putamen, ¿qué más? Tálamo, intraventricular o tallo cerebral o cerebelo. ¿Sí? O sea, les voy a dar las características de todo eso. O sea, les voy a preguntar de características clínicas de ABC, ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ah? ¿Sí? Punto de evaluación. ¿Por qué? ¿Cuántas posibilidades tienes? No. Arteria cerebral anterior. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 15. Se eu não perdi alguma. ¿Ah? Se eu não perdi alguma. Mira, arteria cerebral anterior.
Arteria cerebral media M1. Arteria cerebral media M2, M3. Arteria cerebral M4. Arteria posterior. Vértebro basilar. Frontal, parietal, temporal, occipital, intervencular, estágio, cerveja. 15. Um ponto. É, antes de formar, a faculdade te humilha mesmo. Aí depois o senhor fala, não quero que cola. Aí, ó. No, pero es la única que es difícil. Imagina! Claro. No, por ejemplo, esta que tiene transversal, longitudinal y referencial. 3 posibilidades para un punto. Bueno, Aí depois ¿ah? aí junta mais 5. Entonces, ¿cuáles son las características a nivel talámico, a nivel glutaminal, pontinas y cerebelosas? 17. ¿Está? Bueno. Vamos de nuevo. ¿Me falta quién? Vamos embora. Vou embora chorar. Vamos. ¿Ah? Pra gente garantir um texto. Bueno, pero ya les estoy diciendo 7. 7 preguntas seguras. Se a gente pagar mais só o outro, o senhor dá mais 100. ¿Ah? No. No, tengo que ver paciente. ¿Sí? Entonces no. Vean. Esto, la escala de NIS, vamos aquí. Escala de NIS, escala de ranking y escala de aspect. Yo les voy a preguntar una pregunta segura, pero no les voy a preguntar cuánto equivale eso. Les voy a preguntar, les voy a decir el cuadrino que yo les mandé a ustedes. ¿Sí? Ah, de 4 a 24. Según ese cuadrito yo les voy a dar las características de un paciente masculino de 82 años de edad que presenta signos clínicos de accidente vascular cerebral isquémico, tiene las siguientes características: 2 horas de evolución, no sé qué cosa, esto. Entonces ustedes tienen que decidir qué tratamiento van a tomar en ese paciente. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el posible tratamiento? Solo son 3 posibles causas, 3 posibles cosas. ¿Sí? Arterial Ujú. e mecânico. Entonces tienes, bueno, 4 causas, 4 posibles conductas. Puede ser trombectomía mecánica, trombolisis intravenosa, trombolisis intraarterial o tratamiento conservador con antiplaquetarios y anticoagulantes. ¿Ya? Eso es todo. Yo les voy a dar los datos clínicos y ustedes me dicen qué conducta van a tomar en ese paciente. ¿Según qué? ¿Según qué van a tomar esa conducta? Según el tiempo, según, ¿qué más? La edad del paciente, según las horas de evolución, por eso el tiempo, según el NIS, según el aspect y según el ranking. ¿Sí? 4 parámetros. ¿Ah? Antiplaquetarios o anticoagulantes. ¿Está bien? O sea, esas 4 posibilidades que ustedes tienen. ¿Sí? De esas 4, ustedes eligen una. ¿Qué van a hacer? Entonces, yo decido que vamos a iniciar trombectomía mecánica. Eu vou colocar, não sou neurologista. Não sei. Por ejemplo. Pero esa... Vean, muchachos, esa pregunta es una pregunta jogada no chão. Vamos a ver. ...78 años... 78 años... ...tiene... ranking de un punto, ranking de un punto, tiene aspect
¿Ah? Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Y por qué no puede ser trombolisis? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, sí, después. ¿Está bien? Entonces, ranking de un punto. Aspect de 7 puntos. ¿Está bien? 7 puntos. ¿Sí? Tiene 78 años, ranking de un punto, aspect de 7 puntos, niche. No vale. Niche de 12 puntos. ¿Sí? Entonces tenemos con este paciente. Tiene 78 años. ¿Está bien? Ranking tiene un punto. ¿Sí? Tiene aspect de 7 puntos. ¿Está bien? Niche de 12 puntos. ¿Está bien? Y tiene tiempo, horas. Tiene 5 horas de evolución. 5 horas de evolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Aquí tienen 3 posibilidades. ¿Sí? Tienen RTPA y B, RTPA y A, intraarterial y trombectomía mecánica. ¿Sí? Entonces, por la edad le pueden poner RTPA intravenoso. Tiene 78 años. Pueden colocarlo, ¿sí? Pero, ¿por qué no puede ser intravenoso? Por las horas. ¿Entienden? Pues entonces, van primero, por la edad sí. ¿Está bien? Pueden hacer por la edad RTPA intraarterial. Sí. Trombectomía mecánica también. ¿Está bien? Ahora, ranking. Con el ranking de un punto, ¿qué pueden hacer de los 3? Todos, ¿sí? Porque el ranking para la intravenosa es de hasta 2 y para la intraarterial hasta 2, solo para la trombectomía mecánica es hasta 1. ¿Sí? Entonces, aspect de 7 puntos. ¿Qué pueden hacer con el aspect de 7 puntos? Este lo pueden hacer, ¿sí? Este también y este también, ¿sí? Con el NIS, todos, ¿sí? Y con las horas pueden hacer este, no, este, sí, y este también. Entonces, tienen uno de esos dos. Probablemente yo ahorita, porque lo hice rápido el ejercicio, no me dio tiempo de pensar algo para sacarlo que quede solo en uno. ¿Está bien? En la prueba, créanme que les voy a dejar solo una opción. ¿Ah? Sí. Claro. Yo les voy a dar los puntos. ¿Sí? Pero digo, este es un punto cada uno yo. ¿Sí? Pero ustedes tienen que analizar. ¿Sí? Analizar según qué? Según la edad, según el ranking, según el tiempo de evolución, ¿sí? Según los antecedentes del paciente, si le doy antecedentes. ¿Entendieron? ¿Ah? Entonces, ranking de 3 puntos, ahí sería tratamiento conservador. Doutor, eu queria que explicasse sobre esse tratamento conservador. Que eu não... Sí, porque el ranking para intravenoso es hasta 2, para intraarterial es hasta 2 y para la trombectomía es hasta 1. ¿Sí? ¿Entendiste? Doutor, para o tratamento intraarterial é até 6 horas no máximo, né? Hasta 6 horas. Sí. Y la trombectomía también hasta 6 horas. Entonces, por eso, este paciente, lo único que no se le puede hacer es intravenoso. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Por qué no? Por las horas. Porque las horas para el intravenoso, ¿hasta cuánto es? No. 4,5. Hasta 4,5. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Ah, sí?
En este caso sí, en este caso. Pero yo probablemente cuando lo haga, le voy a hacer uno que solo va a explicar para uno. ¿Sí? Pode ser intraarterial. Doutor, sobre o tratamento conservador. No, cuando le digo... eu quero saber. No, el tratamiento conservador es no colocar, no hacer trombectomía ni trombolisis, solo medidas generales, antiedema cerebral, anticonvulsivantes, todo lo que hablamos del tratamiento conservador en un paciente con edema cerebral. ¿Qué sería eso, edema cerebral? Medidas antiedema cerebral, colocación de la cama, la ventilación, fenitoína para evitar las convulsiones, ¿entiendes? Eso es tratamiento conservador. Antiplaquetarios, clopidogrel, ¿entendieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, esa no está difícil. Ahora, para que ustedes puedan responder eso, les recomiendo que en la parte de atrás de la folia hagan esto. Las posibilidades que tienen. ¿Sí? Y vayan, este puedo, este no puedo, no, este no puedo. El que vayan descartando, lo van descartando y se quedan con uno. ¿Sí? Pelas horas é o jeito mais fácil de descartar. ¿Ah? Pelas horas Si tú quieres hacerlo ya por las horas, tú dices, ah, bueno, ya ni siquiera hago intravenoso porque lo descarto, me quedo con los otros dos. ¿Sí? Ya eso, tú decides cómo analizar tu caso. ¿Sí? ¿Entendieron? Ok. Les puedo preguntar cómo se clasifica el NIS, pero esto ya no es obligado. La obligada es esa. ¿Sí? O sea, la segura, no obligada, segura es esa. Ahora, esta es la demás es posible. ¿Cómo se clasifica el NIS? Aquí llamamos NIS leve, aquí llamamos NIS moderado, NIS importante. ¿Sí? No le recuerden que el NIS, según los puntos, se puede... El NIS no, el déficit, porque el NIS lo que evalúa es el déficit del paciente. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene NIS 0, ¿cómo se dice? Sin déficit. ¿Sí? NIS 0 es sin déficit. NIS de 1 a 4, déficit leve. Si es de 5 a 14, NIS moderado. Si es de 15, 24, NIS importante. Algunos libros dicen de 15 a 20, pero bueno, yo les dije de 15 a 24. Y NIS mayor de 25 o de 25 más, déficit severo. ¿Entendieron? Porque el NIS lo que evalúa es el déficit. ¿Cuándo podemos hacer tratamiento para las trombolisis o para las trombectomías? Con NIS que vayan mayor de 4 y menor de 25, o sea, de 5 a 24. ¿Está? Ahí es donde podemos hacer el tratamiento con trombectomía, trombolisis, intraarterial o intravenosa. Hay casos en los cuales podamos hacer tratamiento de trombolisis con NIS menores de 4. ¿Se puede? No. Sí. 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 ¿Ah? ¿En qué caso se puede? Sí se puede. Era un criterio. Se puede hacer NIS, a todo esto se le llama terapias de reperfusión. Se pueden hacer terapias de reperfusión en NIS con déficit leve siempre y cuando el paciente tenga un signo leve pero discapacitante. ¿Lembra? Sí. O sea, leve pero discapacitante. Yo les puse el ejemplo de un paciente que solo tiene afasia, no tiene más nada pero tiene afasia. Afasia es discapacitante, ¿sí o no? Entonces tiene un solo punto, todo lo demás tendría normal, pero hay que hacerle porque es discapacitante. ¿Entendieron? Será otro criterio. El ASPE, ¿cómo evaluamos el ASPE? ¿Qué estudio solicitamos para evaluar el ASPE? ¿Tomografía qué? Tomografía cerebral simple. ¿Bien? Para evaluar las colaterales, angiotomografía. Y para evaluar la penumbra, tomografía de perfusión. ¿Bien? ¿Entendieron? Vean, para las colaterales solicitamos una angiotomografía y para evaluar el área de penumbra solicitamos la tomografía de perfusión. ¿Bien? Les puede salir esta pregunta. ¿Sí? Yo les doy los valores de esto
Y ustedes me dicen si es penumbra, si es normal o si es infarto. ¿Está? Según los valores del flujo sanguíneo cerebral, del volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Esto no. Recuerden que en la resonancia podemos hacer varias modalidades, pero las más usadas son dos, que son las de imágenes en difusión. ¿Está bien? El DWI y el ADC. ¿Bien? Como vemos las imágenes de isquemia en un DWI, la vemos como hiperintensas. Como vemos las imágenes en un mapa ADC, hipointensas. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, si es un DWI, la imagen se va a ver hiperintensa. Si es un mapa ADC, la imagen ven aquí. Hiperintensa, ¿qué sería esto entonces? DWI. Si es hipointensa, ADC. ¿Está? Mismo acá. La nomenclatura de los ABC, según su evolución, ¿cómo se clasifican los ABC según su evolución? No. Ataque isquémico transitorio. No, eso es según la topografía. Según su evolución, ataque isquémico transitorio, infarto en mi evolución, infarto establecido e infarto con secuelas mínimas. ¿Bien? Y según su topografía, infarto total del territorio anterior, infarto parcial del territorio anterior, infarto lacunar e infarto del territorio posterior. ¿Sí o no? Aquí lo digo, vean aquí. TASI, PASI, LASI y POSI. ¿Qué significa eso? Infarto de la circulación posterior, esto es, infarto total de la circulación anterior, infarto lacunar, infarto parcial de la circulación anterior, infarto de la circulación posterior. ¿Ven? Eso es según su topografía. Según su evolución son ataque isquémico transitorio, infarto en evolución, infarto establecido e infarto con secuelas mínimas. ¿Cuándo decimos que es con secuelas mínimas? Eso lo vimos hace 2 semanas. No. Cuando a las 3 semanas se ha recuperado el 80% o más del déficit inicial. En este caso decimos entonces que se trata de un infarto con secuelas mínimas. ¿Cuándo decimos que es un ataque isquémico transitorio? No. Cuando ya se resolvió todo el cuadro, todo el déficit en menos de 24 horas. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es en evolución? No. Cuando va evoluyendo, ya sean porque se asocian más signos, porque se van agregando más signos, o porque los signos iniciales van empeorando. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es establecido? No. Más de 24 horas sin empeoramiento, sin mejoría, sin empeoramiento, más de 24 horas, ¿para qué? Para los que son del territorio carotídeo. Y más de 72 horas para los que son del territorio vértebro-basilar. ¿Sí? Todo eso tienen que manejarlo. ¿Está? Esto es infarto completo de la circulación anterior, de la circulación posterior, lacunar y de parcial de la circulación anterior. El tratamiento, ya nosotros vimos aquí lo que era el Ranqui, la trombolisis intravenosa con anteplace, para la ventana de 3 horas, para la ventana de 4.5 horas. ¿Sí? El tratamiento del anteplace. ¿Está bien? ¿Más qué? Mas as questões certeiras da fórmula. No. São 7. 7. ¿Ah? ¿Cuál cuenta? Essa aí, ó. ¿Cuál? Ah, de monitor puede caer. No, segura no. Segura solo son 7. Ya les di las 7.
No. Bônus. ¿Ah? Tem um bônus, dá bônus. El bono es que le voy a poner 16 preguntas. De esa, les digo 7 seguras, y de esas 7 seguras hay una extra, que si quieren la dejan en blanco. No hay problema, si ustedes quieren contestar solo 15, contestan solo 15. ¿Está? ¿Está bien? ¿Ah? Vean, ¿qué les puede salir? ¿Qué les puede salir de dosificación? Para el uso de calculadora, les puede salir lo del mannitol, les puede salir lo del alteplase. Esos dos, básicamente esos dos, mannitol o alteplase. Eu vou levar calculadora, se você não deixar usar, você vai ver. Vean, escuchen muchachos. A todos se los digo y díganselo a sus compañeros. ¿Qué precisan para la prueba? Precisan caneta, lápiz, borracha y calculadora. Más nada. Y cero. 5 cosas. 5 cosas. Les digo esto para que todos traigan borracha, todos traigan caneta, todos traigan lápiz y todos traigan calculadora. Que no estén ahí, mira, me pueden pasar. No, todos traigan sus vainas. Porque si están pasándose borracha, les voy a retirar la prueba. ¿Está? No pueden estarse pasando borracha, pasando calculadora, pasando caneta, pasando lápiz. No, traigan todas sus cosas. ¿Está bien? Cada uno es responsable de sus cosas. ¿Entendieron? ¿Qué más aquí? Complicaciones. Todo esto es posible. Posible, pero no seguro. ¿Está bien? Y en el hemorrágico, esto ya lo vimos. En el hemorrágico hay otra tabla que quiero que esta. La de Henfield. La de Henfield es para evaluar la probabilidad de muerte o de vida de un paciente con un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué evalúa? Evalúa 5 parámetros: el Glasgow, la edad del paciente, la localización de la hemorragia, la presencia de sangre en los ventrículos y el volumen de la hemorragia. Según esto va dando unas puntuaciones y según esos puntos te dicen qué probabilidad de muerte o de vida tiene el paciente. Yo les voy a decir que un paciente con una hemorragia intracerebral tiene un Henfield de 3 puntos. ¿Cuál es la probabilidad de muerte de ese paciente? En ese caso, 72. Entonces, ustedes tienen 0 igual a 0, 1 igual a 13, 2 es igual a 26. Hasta aquí todo bonito, porque si 1 es 13, 2 es 26. Duplican. ¿Sí o no? Bueno, acá no. 3 es igual a 72. Ustedes sacan fuerza. No, yo les voy a decir los números. Ustedes van a decir la probabilidad. ¿O quieren que les coloque la clínica? No, ya van 7. 16 cuestiones. No. Pronto. ¿Ah? Falta, vamos a hablar de este algo. Bien, ¿qué le va a caer de DC? La clasificación de los traumatismos craneoencefálicos según el Glasgow. Clasificación general de los traumatismos craneoencefálicos: leve, moderado, grave y potencialmente grave. Esto no. No, esto sí. Marcadores de gravedad. La fisiopatología: cuáles son mecanismos lesionales primarios, cuáles son mecanismos lesionales secundarios. Mecanismo lesional primario y secundario. De TCE lo único que no hay ni una que es obligada, solo la que dijimos de las hemorragias. Hemorragias según los lóbulos, según su localización. Fracturas de cráneo, tipos de fracturas de cráneo. ¿Cuál es la más frecuente?
¿Cuál es la más compleja? ¿Cuál requiere de conducta quirúrgica siempre? ¿Cuál? Afondamiento. ¿Sí? ¿No? ¿Qué es una conmoción cerebral? ¿Cuál es la conducta en una conmoción cerebral? ¿Qué hallazgos esperamos encontrar en una tomografía de una conmoción cerebral? Normal. Contusión cerebral. ¿Qué es contusión cerebral? Hallazgos en una tomografía de una contusión cerebral. En una tomografía de una contusión cerebral, leen que vamos a encontrar edema con microhemorragias. Edema con microhemorragias en el interior del edema. Lesión axonal difusa, que es cómo se comporta desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista tomográfico. ¿Bien? ¿Qué encontramos en una lesión axonal difusa clínicamente? ¿Cómo va a estar el paciente? En coma. Y de radiología, en la tomografía, vamos a encontrar microhemorragias entre la sustancia gris y la sustancia blanca, una mala definición entre sustancia gris y sustancia blanca, o una mala correlación entre sustancia gris y sustancia blanca, edema cerebral difuso y lesiones hemorrágicas en cuerpo calloso, cápsula interna, radiaciones y tallo cerebral. Son los hallazgos en una resonancia, ven aquí, a nivel del cuerpo calloso. ¿Están cansados? Sí. Final de semana vai ser longo. ¿Ah? Sua orelha vai queimar tanto que você nem Final de sabe. semana promete. Sí. Hematoma epidural, hematoma subdural. ¿Cómo son las características? ¿Cómo son las imágenes del hematoma subdural y epidural? Ou seja, tudo. Vean, hasta ahora he revisado, ¿cuántas turmas? 2 turmas, solo 2. Y ya van 6 15. 6,15. Ah, que beleza. 6 15. Mejor que la P1. En la P1 hubieron 14 15, pero en todas las turmas. Vai ter muito isso. Y ahora va a haber mucho más. ¿Entendieron? Ahora van 6 15 y apenas he revisado 2 turmas. Sí. No, depende de mi corazón. No, o sea, no te estoy diciendo que van 6 15. Es bueno. Ven. Hematoma subdural, epidural, características clínicas, las hemorragias que ya dijimos. Esta es una pregunta obligada junto con la otra, puede ser de aquí o del otro. ¿Está? Frontal, intraventricular, cutánea, talámica, pontinas y cerebelosas. Y esto, consecuencias inmediatas de un traumatismo craneoencefálico, consecuencias tardías. Las consecuencias tardías, ¿cuáles son y cómo se comporta cada una de ellas? ¿Qué es una epilepsia postraumática? ¿Qué es un síndrome postconmocional? Probabilidad de epilepsia en un paciente con TCE, demencia postraumática, síndrome postconmocional, fístulas de líquido cefalorraquidiano, lesiones de nervios craneales. Era só falar assim, estudem tudo. Ah, ya te di 7 probables, 7 puntos llevados no son. ¿Sí o no? Ah,